sin ser cristiano y sin recibir una educación cristiana en mi casa, yo ese libro lo encontré. Pudiera parecer una casualidad, pero fue parte del propósito de Dios. Sí. Entonces en ese libro yo con 7 años, y yo predicaba eso, yo andaba con mi libro como si era una Biblia, y iba donde mi abuela y hablaba de esas historias con 7 años. El doctrinario. Cuando mi mamá me decía que le dolía la cabeza, yo sin nadie enseñarme de que Dios sanaba ni nada, yo iba a mi habitación y me arrodillaba. Cuando uno es niño te enseñan que es papá Dios, que Claro, se le dice. claro. Y yo, papá Dios, a mi mamá le duele la cabeza, por favor, sánale la cabeza, en el nombre de Jesús, amén. Y yo le preguntaba, mami, ¿y la cabeza te duele? Ya se me ha ido el dolor. Gloria a Y Dios. solía hacer esa práctica. Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal Juan Luis Sierra TV. Te habla tu hermano y amigo Víctor García. Y hoy tenemos una entrevista muy especial, ya que le corresponde a ser entrevistado a nuestro líder del canal, Juan Luis Sierra. Dios te bendiga, mi hermano. Encantado, mi hermano, de estar aquí en la faceta de entrevistado en el propio canal. Así es. Todos sabemos el trabajo que él ha estado realizando para el Señor, entrevistando experiencias y sobre todo testimonios que realmente impactan la vida. Pero yo fui uno de los que lo motivó a él a poder contar su propia historia, porque la gente tiene que saber quién es Juan Luis. Así que, mi hermano, háblame de quién eres tú. Bueno, Dios le bendiga a cada una de las personas que están con nosotros en esta hora. Juan Luis Sierra, me considero únicamente un siervo de Jesucristo, tratando de hacer su voluntad. Quien no me conoce a mí no se pierde de nada, quien no conoce a Cristo se está perdiendo de todo. Simplemente me considero como un chico apasionado, buscando la presencia de Dios y tratando de transmitir su palabra a través de distintas maneras, utilizando esta de las redes sociales, que digamos es el medio que ahora mismo tiene su auge y que le está llegando más a las personas. Así es. Cabe destacar que nuestro hermano Juan Luis realmente es muy polifacético, porque utiliza diferentes medios para llevar la palabra. Adicional a que es predicador, está bregando con contenido, también hace rap para el Señor y es muy edificante. Y realmente eso para mí en lo personal es un ejemplo. Y sobre todo yo, como te conozco, el saber que eres un hombre de oración y que te has inclinado por cosas que aún el sistema dice que está mal. O sea, tú has demostrado al sistema que todo lo que uno puede hacer para el Señor, en siendo para Él, Él lo recibe, y es de edificación. Para comenzar con las preguntas, luego de saber quién tú eres, háblanos de cómo tú conociste al Señor, cómo fueron esos inicios, qué te impulsó a conocer al Señor. Bueno, antes de responder la pregunta, a las personas que están ahí, suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten el video y pónganlo en su estado de WhatsApp para que lo vea hasta su suegra, su cuñada y todo el mundo. Así es. Bueno, ¿qué me motivó a mí a conocer al Señor? Recuerdo que tenía 15 años y estaba en el colegio. En ese tiempo comencé a hacer lo que era freestyle con los compañeros del curso, a improvisar y ese tipo de cosas. Y había un compañero que él cantaba música rap cristiana, y él me había dicho, mira, que la iglesia nosotros hemos iniciado un ministerio de música y esto, y tenemos un ministerio, y yo sabía que él cantaba, y ya él tenía lo que yo quería. Yo veía la exposición que él tenía cuando cantaba en el colegio al conjunto de otros compañeros, y tenían un excelente desenvolvimiento escénico porque cantaban en la iglesia. Y yo me motivé yendo con la intención a la iglesia. Cuando él me dijo ministerio, yo pensaba que eso era como un cursillo que él iba a dar a los cantantes, a los raperos y eso. Y yo voy a mi iglesia, yo era un adolescente. Y nada, pues llego a la iglesia, al momento que predican un mensaje muy poderoso, hacen el llamado, siento mi corazón latir fuerte, y él me dice a mí, ¿quieres que pasemos? Pasa. Y me dijo, si yo paso contigo, tú pasas. Me lo preguntó como 2 veces.
Y a la segunda vez le dije que sí, pasamos juntos y nada, confesé al Señor y estamos hasta aquí, hasta ahora. Hasta la fecha, o sea que son casi 10 años, ya más de 10 años. Son 13 años. 13 años conociendo a Jesús. Amén, así es. Qué bueno, qué bueno. Señores, Dios utiliza cualquier medio para atraer a la gente. Y yo recuerdo un hermano de la congregación que siempre decía que hubieron algunos que fueron por los bicochitos que daban en las escuelas bíblicas. Sí. Y Dios no engaña a nadie, pero cuando el propósito se va a cumplir, se cumple. Y eso es lo que nosotros entendemos y hemos sido llamados. Dentro de tu vida como cristiano, muchos de nosotros hemos tenido dos facetas, antes de y después de. Yo quiero que tú me expliques, luego de tu conversión, ¿cuándo verdaderamente tú conociste a Dios? Bueno, realmente yo pasé los primeros 4 años en el Evangelio sin haber tenido como un acercamiento muy fuerte con la presencia de Dios. Así es. Yo iba a mi iglesia todos los sábados, así como hay hermanos que solamente van los domingos, yo iba los sábados en la tarde a mi culto de adolescente, fui adquiriendo el conocimiento de la palabra y eso. Pero fue ya a la edad de los 19 años que yo vine a tener ese encuentro. Yo veía como mi hermana, por ejemplo, comenzó a ir a una célula que precisamente eras tú que tenías esa célula. Sí. Y ella me comenzó a hablar de experiencias que comenzó a tener con Dios en aquella célula. Y luego yo veo cómo ella viene y comenzaba a danzar en el espíritu en la habitación. Y cuando yo vi que mi hermana comenzó a tener esas experiencias, gloria a Dios, yo dije, yo también quiero tener ese tipo de experiencias. Si ella pudo tenerlo, pues yo también. Y fui conociendo más muchachos de esa congregación a la cual ella asiste todavía. Y yo era de otra congregación. Y la mayoría de los muchachos, por más común que yo vi que ellos eran, todos habían tenido ese encuentro con Dios. Y yo dije, Señor, pero si ellos lo tienen, también yo puedo tenerlo. Gloria a Dios. Y recuerdo que comencé incesantemente a buscar el Espíritu Santo día y noche. Y me tomó 4 meses orando, ayunando, hasta que hicieron una actividad acá en San Cristóbal. En dicha actividad ya yo le había pedido a Dios demasiadas veces y no había sentido como ese impacto. Y recuerdo que le hice una promesa a Dios, le dije, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo me bautice. Mira, me comprometo a ayunar durante 14 días para que tú me bautices con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya yo venía ayunando anteriormente 24 horas semanal. Una vez a la semana ayunaba durante 24 horas sin comer nada. Y en ese trayecto le dije al Señor, Señor, me comprometo a ayunar durante 14 días. Incluso si me bautizas, voy a seguir con el ayuno, voy a cumplir con el pacto. Wow. Y cuando se hace esa actividad, yo tenía ya 7 días en el ayuno. No era corrido, ayunaba como hasta las 4 de la tarde, desde que me levanté. Sí. Lo presentaba a las 12 de la noche y a las 4 de la tarde lo paraba. Me fui a la actividad. En la actividad pasó uno de los evangelistas con más fuego. La gente se prendió feo. Luego dieron un receso. Estaban dando comida. A mí uno de los muchachos de la iglesia de nosotros, pues, me llevó comida y le dije que no. Porque yo estaba en el ayuno todavía. Sí. El ayuno se acababa a las 4 de la tarde. Y ya en un momento van a hacer la última administración. Ya yo estaba desmotivado porque pasó el hombre de más fuego. Y uno de los hermanos de nosotros, Claudio se llama, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, él está orando por mí y me dice, mira, haz lo que sienta en este momento. Si sientes llorar, llora. Si sientes gritar, si sientes vocear, hazlo. Y me tomó de las manos y me puso las manos arriba y me está orando. Pero en ese momento el Espíritu lo tomó y él me dijo, ya lo vas a recibir porque veo cómo tu espíritu subió. Y en ese mismo momento sentí que me cayó un fuego arriba y comencé a danzar. El fuego de Dios. Y ese fue el día que me encontré con el Espíritu Santo verdaderamente, que recibí ese bautizo. Te encontraste con el amado. Amén. Con la promesa. Y con el poder a la vez. Claro. Porque luego de ahí tu vida no ha sido igual. Jamás. Las experiencias han sido muchas. Muchas experiencias. Y realmente comprendemos que hay mucha gente que le ha clamado a Dios por eso, porque realmente el Espíritu Santo marca. Amén. Qué bueno es saber que tuviste esa experiencia
así. Y luego de tú tener ese encuentro con el Señor, ¿cuáles han sido como esas experiencias que te han marcado de lleno, que tú has tenido con Dios? ¿Alguna encomienda, algún mandado, algún trabajo que Dios te ha dicho, ve a tal lugar? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo recuerdo en una ocasión que te habían invitado precisamente a ti a un retiro, y en esa ocasión tú nos convocaste a algunos de los muchachos para que predicáramos contigo. Éramos como 4 predicadores y fuimos a la iglesia y todos predicamos normal, pero al final, cuando se acaba ese culto, yo recuerdo que vino sobre mí un fuego muy fuerte, Gloria a Dios. que incluso los que estaban alrededor me dijeron que mi cara cambió de color, me puse rojo, Sí, yo por el recuerdo. fuego que recibí. Y yo no podía hablar en español en ese momento, únicamente fui hablando en lenguas el camino entero. Santo. Y mi hermano Ricardo tuvo que venir conmigo en el motor detrás de mí, porque yo no podía hablar español y yo no podía controlar el movimiento de los brazos, danzaba muy fuerte. Y mi hermano Ricardo tuvo que venir conmigo con el motorista. Y pasó algo inusual, que el motorista le preguntó como, ¿y qué es lo que él tiene? El motorista me conoce a mí. Y Ricardo le dijo, no, eso es algo de Dios que él está recibiendo. Y el motorista dijo, yo quiero eso también. Gloria a Dios. Y nada, ese día completo me lo pasé así en Dios. Recuerdo también en otra ocasión que fuimos a una casa y bueno, había sido contigo también la experiencia, que fue el día que recibí el don de lenguas. Poderoso. Recuerdo que yo le había orado al Señor la semana entera: Señor, únicamente permite que vayan las personas que tú quieres que vayan a aquella casa. Si tú no quieres que yo vaya, no permitas que yo no vaya a aquel lugar. Y se habían convocado como algunas 14 personas, creo que eran, o alrededor de entre 10 a 14 personas. 12 creo que eran realmente. Eran muchas personas que iban. Y recuerdo que la noche anterior de ir a la casa, escuché la voz de Dios por primera vez, audible, que me habló. Gloria a Dios. Y me dijo lo que dice Mateo 18:21, si no me equivoco. Dice, ¿por qué este género no sale si no es con oración y ayuno? Gloria al Señor. Y me desperté. Y me desperté asustado porque escuché la voz del Espíritu Santo hablándome. Y cuando llegue el día, cuando amanece luego el otro día, que tocaba ir a la casa, recuerdo que se nubló como una hora antes y comenzó a lloviznar. No era una lluvia muy fuerte, pero comenzó a lloviznar. Y yo le dije, Señor, si verdaderamente tú quieres que yo vaya como confirmación, el agua se tiene que parar antes de la 1:30. Y seguía lloviznando, seguía cayendo agua. Y como 3 minutos antes, el agua cesó. Y yo dije, eso es que Dios quiere que yo vaya. Gloria a Dios. Fuimos a la casa, Dios hizo algo sorprendente, liberó a una joven que estaba endemoniada, que era la intención por la cual íbamos. Sí, sí. Y esa noche recibí el don de lenguas. Gloria al Señor. Esa noche fue donde por primera vez pude hablar lenguas El fuego de en el Dios. Señor, y han sido muchas las cosas que Dios ha hecho por ese medio. Sabe que ya que tú has hecho hincapié en varias ocasiones conversando sobre que las experiencias fueron acompañándonos, verdaderamente que el Espíritu Santo ha cumplido su propósito, porque algo que yo siempre le pedí a Dios era que lo que yo sentía, los demás lo sintieran. Y cada quien tiene una experiencia individual con el Espíritu Santo. Y nos alegramos de que el Señor comenzó una obra muy bonita en ti, y se supone que es la antesala a grandes proezas, grandes milagros, Amén. grandes cosas. Incluso tú testificando, yo me traslado allá y yo siento la presencia de Dios Amén. hablando de eso. Así que no se sorprenda por cualquier cosa que pueda pasar en la entrevista. Aleluya. Y la pregunta que yo voy a hacer ahora es un poquito ya como impactante, porque vimos que el Espíritu Santo vino a tu vida luego de que tú se lo pediste, recibiste el don de lenguas para que trabajaras para Él, para que le adoraras. Pero, ¿puedes explicarnos algo que el Señor cambió en tu vida cuando llegó el Espíritu Santo, que anteriormente tú hacías con facilidad, que era difícil de soltar? Que era difícil de soltar. Bueno, yo creo que
yo era una persona que tenía mucho rencor, me enojaba mucho, Santo Dios. con mucha facilidad. Y hay personas que me hicieron daño cuando yo comencé a buscar a Dios. Me lastimaron jugando con mis emociones y cosas como esas. Y yo pensaba que yo podía recurrir a mi estilo de vida antiguo, de que me enojaba, de que guardaba rencor. Pero como ya el Espíritu Santo estaba obrando en mí, ya tenía que perdonar a esas personas. Gloria a Dios. A veces yo quería incluso una gente que me había hecho algo que no me gustaba. La gente me saludaba, me hablaba y yo me ponía a mirar pajarito en el aire, ignorando a esa persona totalmente. Pero luego Dios me hizo entender, tienes que perdonar. Santo. Tienes que perdonar así como yo te perdoné a ti. Y tuve que perdonar a esas personas. Otra cosa también que trató el Espíritu Santo cuando llegó a mi vida fue romper con la timidez. Era una persona bastante tímida, que no me gustaba mucho la exposición, no me gustaba mucho hablar en público, me causaba mucho temor. En la escuela incluso cuando me tocaba hacer una exposición era el día más frustrante hasta que pasaba ese momento, me causaba mucho miedo. Y cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, ese bautizo, se despertó un hambre por hablarle a las almas. Gloria a Dios. Ya a partir de ese momento yo comencé incluso a predicar en la guagua. Sí, yo recuerdo. Yo predicaba en la guagua en nivel público, a 45 personas, lo hacía aproximadamente cada 15 días o mensual, cuando iba a la universidad, y iba y predicaba en el parque en la noche, y le ministrábamos a las personas así de parte de Dios. Y gloria a Dios. Han sido las cosas que Él ha ido cambiando, entre otras más. Para mí es impactante el ver las cosas desde ese punto de vista, porque realmente sentimos que hay una marca. Amén. Y es sorprendente que justamente te hago una pregunta que yo la tenía, la respuesta yo la tenía en mi mente. Porque hay cosas obvio que yo no puedo conocer de ti, pero sí Dios la conoce. Amén. Pero ya que el Espíritu Santo te rescató, te sanó por dentro, es obvio entender que también fuiste llamado a predicar a un evangelio que sana. Amén. Que sana sentimentalmente, emocionalmente y físicamente. Amén. Háblanos de esa encomienda que tú sabes que tienes para el Señor, de predicar un evangelio de sanidad. Amén. Mira, yo antes de ser cristiano, cuando tenía 8 años, que ya podía leer perfectamente, yo recuerdo que mi papá tenía acá en casa un libro amarillo. Mira, yo antes de ser cristiano, cuando tenía 8 años, que ya podía leer perfectamente, yo recuerdo que mi papá tenía acá en casa un libro amarillo. Y en ese libro amarillo te resumía historias de la Biblia, tenía dibujos, tenía imágenes. Y yo, sin ser cristiano y sin recibir una educación cristiana en mi casa, yo ese libro lo encontré. Pudiera parecer una casualidad, pero fue parte del propósito de Dios. Sí. Entonces, en ese libro, yo con 7 años, entre 7 a 8 años, yo me sabía muchísima historia de la Biblia. Me aprendí la historia de Jonás, de José, de Caín, de Abel, la de Adán. Primera doctrina. Sí, yo mayormente todas las historias del Antiguo Testamento me aprendí muchísimas historias esenciales. Y yo predicaba eso, yo andaba con mi libro como si era una Biblia, y iba donde mi abuela y hablaba de esas historias con 7 años. Tu doctrinario. Sí, y ya luego, cuando mi mamá me decía que le dolía la cabeza, yo, sin nadie enseñarme de que Dios sanaba ni nada, yo iba a mi habitación y me arrodillaba. Cuando uno es niño te enseñan que es papá Dios, que claro, se le dice. Claro. Y yo, papá Dios, a mi mamá le duele la cabeza, por favor, sánale la cabeza, en el nombre de Jesús, amén. Y le preguntaba, mami, ¿y la cabeza te duele? Ya se me ha ido el dolor. Gloria a Dios. Y solía hacer esa práctica. Y ya entonces, con el pasar del tiempo, hace aproximadamente unos años, Santo. A veces hablaba con algunos hermanos por teléfono, hablando cosas de Dios, y me decían, me duele la cabeza mucho. Y me seguía hablando de otras cosas normales, y yo interrumpía, le decía, quiero orar por ti. Comenzaba en ese momento a orarle normal, luego comenzaba a hablar en lenguas. Y cuando comenzaba a hablar en lenguas, me interrumpía, me decía, ya Dios me sanó. Y ahí cortaba con la oración. Gloria a Dios. Y en diferentes lugares que Dios ha permitido que nos movamos ministrando, ha activado ese don.
y personas que están en el lugar, Dios comienza a revelar en el área donde a la gente le duele. Así Y es. el Señor por su misericordia pues ha sanado en esos lugares que ha hecho la revelación, ha sanado muchas personas. Dios te usa, que es lo importante. Amén. Me llama la atención que Dios quitó la timidez. O sea, que contigo pasó lo de Pedro, que luego de que descendió el Espíritu Santo, cuando estaban los 110, él tuvo la valentía de predicarle a una gran cantidad de gente. ¿Y cuántos fueron? 3.000. Se convirtieron 3.000, luego 5.000. 3.000 personas. Pero me estás hablando de la timidez y de que Dios luego te manda a predicar en público, no en la iglesia, Público. delante de gente que no son cristianas. Así es. O sea, que verdaderamente Dios quitó un yugo Muy fuerte. de ti, porque si con una gente tú eras tímido, ahora hablar delante de la gente, y gente que son ignorantes, que sigan hablando ahí mientras tú estás predicando, porque obvio no consideran locos, y realmente somos locos en el Señor. ¿Qué consejo tú le puedes dar a las personas que saben que tienen un llamado y que se les hace difícil comenzar? Porque hay mucha gente que tiene el deseo de evangelizar y no puede porque tienen una timidez crónica. Si Dios te hizo libre de eso, ¿qué consejo tú le das? Bueno, en primer lugar, si ya usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, eso no es para usted hablar lenguas o usted danzar o usted sentirse bien. Lo que Dios te da tiene un propósito y eso es tu poder alcanzar a las almas y edificar el pueblo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo a ti te bautizó, o incluso si no te ha bautizado, pero sabes que tienes la encomienda de predicar porque es para todos los creyentes, lo primero que tú vas a hacer es orarle a Dios, buscar la presencia de Dios. Así es. Y como solo a veces se nos dificulta, procura buscar gente con quien tú iniciar a hacer eso. Santo Dios. Porque solo es muy difícil, pero tú puedes buscar algunos hermanos que estén como tú en la fe o hermanos más avanzados, y si ellos no están evangelizando, tú procurar hacer eso. Y cuando crees ese equipo, pues van a salir a algún lugar, van a ir a alguna casa, van a ir a algún lugar público. Y si al principio tú no quieres ser el que tome la iniciativa, únicamente lee un texto bíblico y haz una oración por la gente. Y puedes dejar tal vez que los otros hermanos hablen. Y por medio de lo que tú estás haciendo, Dios se va a mover en eso. No tienes que comenzar con muchas palabras, no tienes que tener un mensaje memorizado para que Dios haga algo. Pero si tú tomas esas pautas, pues se te va a hacer un poco más fácil iniciar en la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Una de las preguntas más importantes que creo que te voy a hacer ahora es que sabiendo que te conocemos y que has permanecido firme en el fuego, en el avivamiento, ¿cuál es el secreto? Bueno, realmente el secreto para uno mantenerse en eso es tratar de no desconectarse. Así es. Es hacer lo posible de que las distracciones no interrumpan mucho tu vida espiritual. No gobierne. A medida que nosotros pues le damos mucho espacio al entretenimiento y a ese tipo de cosas, pues uno se despega más de la presencia de Dios. Y yo no voy a presentarme como que no me he desconectado, porque la vida espiritual es un sube y baja. Yo muchas veces he estado allá arriba, conectado con Dios en una comunión muy fuerte, pero otras veces he bajado, en lo cual he durado algunos días sin orar. Pero con todo y eso, aun cuando no estoy buscando, recuerdo de que esta no es tu posición. Dios no te llamó para que tú estés viviendo en el entretenimiento. Wow. Dios no te llamó para que tú estés sin orar. Una de las palabras que Dios me dio varias veces a través de diferentes profetas fue que yo soy sacerdocio. O sea, que yo tengo que estar haciendo sacrificio constantemente delante de la presencia de Dios. Quemando incienso ahí. Entonces, a medida que recuerdo eso, es lo que me ayuda a mantenerme siempre buscando la presencia de Dios. El recordar que Él me llamó, y no dejar de orar, aún en el trabajo orando, aún en la escuela orando, aún en la universidad orando, en la casa orando. Aunque no pueda ponerme de rodillas, puedo orar en la mente. Y ese tipo de cosas son las que me ayudan a mantenerme encendido. Gloria a Jesús. En la oración el secreto. Amén. Y es bueno que nosotros pudiéramos compartir aquello que nos ha ayudado a permanecer, porque vivir esto realmente es la bendición más grande que hemos podido tener.
y le soltamos a cada persona que ve este video a que sea ejemplo en la oración y la lectura de la palabra. Ahí está el secreto. Amén. Bueno, mi hermano, yo te doy gracias por permitirme entrevistarte. Realmente son muchas preguntas que a mí me gustaría hacerte, pero hay tiempo para todo. Amén. Y yo sé que en este momento hay gente que se conectó a ver el video y que no ha recibido el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que declarar sobre esa gente que pronto vendrá sobre ellos el Espíritu de Dios. Amén. Yo quiero que por favor tú ores por esas personas que vayan a ver este video para que el Espíritu Santo le esté visitando a partir de ahora. ¿Sí puedes? Amén, claro que sí. Gloria a Dios. Si tú no lo has recibido, ten la fe de que lo va a hacer. Sigue buscando incesantemente, no te canses, sé incansable para que Dios lo haga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Te adoramos, yo te Señor. presento, Espíritu de Dios, a cada una de las personas que están allí, que están anhelando tener un encuentro contigo. Gloria a Jesús. Pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú marcando, sellándole, Aleluya. trayendo esa señal de la promesa sobre sus vidas. Así que, Espíritu Santo de Dios, bautiza a todo aquel que está anhelando ese bautismo hermoso que Aleluya. únicamente tú puedes brindar. Llega a sus vidas, Señor Dios. Irrumpe tal vez sus sueños para que ellos puedan buscar los sueños Gloria a tuyos. Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Esperamos y sabemos que va a ser de bendición. Te pedimos que por favor te suscribas, le des a me gusta y comparta este mensaje con todo el que tiene ojo y pueda ver. Amén. Porque sabemos que el Espíritu Santo se mueve en todo lo que existe en la tierra, Amén. desde la naturaleza hasta los medios digitales. Así que Dios te bendiga, gracias por ver este video y será para la próxima. Dios le bendiga.